el profesor y la fórmula prohibida. En una escuela secundaria, el profesor Fernández era temido por todos. Como encargado del laboratorio de química, era conocido por su exigencia inquebrantable. Nunca toleraba errores y cualquiera que cometiera uno enfrentaba consecuencias severas. Sus alumnos sabían que en sus clases no había lugar para la mediocridad, la perfección no era opcional, era la única expectativa. Carlos, un estudiante, nunca había sido bueno en química. En realidad, prefería pasar su tiempo dibujando. Soñaba con ser ilustrador, pero la química era una materia obligatoria, y cada clase con el profesor Fernández le provocaba ansiedad. Cada vez que entraba al laboratorio, sentía que todo podría salir mal. Una mañana lluviosa, el laboratorio estaba más frío y silencioso que de costumbre. El sonido de la lluvia contra las ventanas hacía que el ambiente fuera aún más tenso. El profesor entró, como siempre, con su bata blanca impecable, escribiendo en la pizarra una fórmula compleja. Sin mediar palabra, comenzó la clase. Hoy haremos un experimento delicado, dijo lleno de autoridad. Mezclaremos dos sustancias que deben manipularse con extremo cuidado. Un solo error y la reacción podría descontrolarse. Carlos sintió el estómago revuelto. Ya había cometido varios errores en los experimentos anteriores, y hoy, bajo la mirada crítica del profesor, sabía que cualquier tropiezo sería una humillación. El profesor caminaba entre las mesas, supervisando cada paso de los estudiantes. Cuando se detuvo junto a Carlos, su nerviosismo aumentó. Carlos, dijo el profesor, mirándolo fijamente, asegúrate de no equivocarte. El corazón de Carlos empezó a latir más rápido. Intentó concentrarse, pero sus manos temblaban. Con cuidado, empezó a medir el primer líquido. Todo iba bien hasta que, en el momento de agregar el segundo reactivo, su mano se inclinó levemente, derramando una gota fuera del vaso. El profesor lo notó de inmediato. «Detente», dijo con voz firme. El sonido de la gota fue apenas perceptible, pero la reacción del profesor fue inmediata. El laboratorio quedó en silencio mientras todos los estudiantes observaban. Carlos bajó la cabeza, seguro de que lo peor estaba por venir. El profesor se acercó, tomó el frasco de sus manos y lo miró fijamente. Este tipo de torpeza no tiene lugar aquí, dijo, dirigiéndose también al resto de la clase. En química, un error mínimo puede causar una catástrofe. Carlos sentía la vergüenza recorrer su cuerpo. Sabía que había decepcionado al profesor una vez más, y deseaba poder desaparecer. Pero el profesor no había terminado. Carlos, ya que no puedes manejar este experimento, haremos algo diferente, dijo, señalando una tabla en el fondo del laboratorio. Trabajarás con la fórmula prohibida. La mención de la fórmula prohibida causó revuelo en la clase. Era casi un mito entre los estudiantes, una fórmula compleja que nadie se había atrevido a intentar en años. Se decía que solo los más precisos y valientes podían completarla. La mayoría prefería no acercarse a esa tabla por miedo a fallar. Carlos se sintió atrapado. Sabía que no podía negarse, aunque el miedo lo consumía. Se levantó lentamente, caminando hacia la tabla bajo la mirada implacable del profesor. La fórmula estaba llena de símbolos y ecuaciones que apenas comprendía, pero no tenía otra opción. Respiró hondo y comenzó a leer las instrucciones. Con un nerviosismo creciente, reunió los componentes necesarios y comenzó el experimento. Cada paso era más complicado que el anterior, pero se esforzaba por seguir cada detalle. El profesor lo observaba desde la distancia, sin quitarle los ojos de encima, lo que solo aumentaba la presión sobre Carlos. A medida que el experimento avanzaba, Carlos empezó a sentir una ligera confianza. Había pasado los pasos más difíciles sin errores y, aunque no podía relajarse, se permitió una pequeña esperanza de que podría lograrlo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegó al último paso. Vertió el líquido final en el vaso y esperó. El líquido comenzó a cambiar de color. Primero azul, luego verde, exactamente como indicaban las instrucciones. Carlos no podía creerlo. Lo había conseguido. Había completado la fórmula prohibida. El profesor se acercó lentamente, con una expresión inescrutable. Tomó el vaso de precipitados y lo examinó con detenimiento. Carlos apenas respiraba, esperando su veredicto. Después de lo que parecieron minutos de tensión, el profesor asintió con la cabeza. Parece que finalmente has aprendido algo de precisión, dijo, con un tono menos severo del habitual.
Carlos sintió una oleada de alivio. Había logrado no solo superar su error, sino también completar el experimento más temido del laboratorio. El profesor dejó el vaso sobre la mesa y continuó caminando por el laboratorio, como si nada hubiera sucedido. Pero para Carlos, todo había cambiado. Mientras sus compañeros regresaban a sus experimentos, él se permitió una pequeña sonrisa. Por primera vez, sintió que tal vez la química no era tan imposible como pensaba. Quizá, después de todo, había algo que aprender en ese laboratorio, incluso si prefería el arte. El resto de la clase pasó rápidamente. Carlos, aún emocionado por su logro, comenzó a ver las lecciones del profesor de otra manera. No se trataba solo de química, se trataba de aprender a enfrentar los desafíos, a controlar el miedo y la presión, y a superarse a uno mismo. Había aprendido más que una simple fórmula ese día. Cuando el timbre sonó y los estudiantes comenzaron a salir, Carlos se quedó unos momentos más, guardando sus materiales con calma. Sabía que no volvería a ser el mismo estudiante inseguro que entró en ese laboratorio esa mañana. Había enfrentado su mayor temor y lo había vencido. Al salir del aula, con la lluvia aún cayendo fuera, Carlos levantó la mirada hacia el cielo. La tormenta había pasado, y aunque el día seguía nublado, él sentía que algo dentro de él había cambiado para siempre.